Hola amigo, amiga, gracias por permitirme estar contigo en esta ocasión. Hoy quiero platicar contigo sobre el tema la red de la gracia. Recuerdo cuando era niño y llegaba al pueblo donde yo vivía, el famoso circo, y los niños entusiasmados íbamos al circo para ver los payasos, los malabaristas, los trapecistas. Y me llamaba la atención especialmente cuando estaban los trapecistas allí en su función. Veía que debajo de ellos había una gran red. Yo no sabía para qué era esa red. Después me explicaron que era un medio de prevención por si acaso alguno de ellos caía, en vez de caer directamente al piso y fracturarse o morir. La red los soportaba. Sin embargo, yo veía que a pesar de que tenían la red, ellos eran muy cuidadosos en los movimientos que hacían. El que caminaba sobre la cuerda ponía su pie con mucho cuidado, y yo pensaba, pero ¿por qué tanto protocolo, diría yo hoy? En ese tiempo ni sabía de esa palabra. Pero ¿por qué tanto cuidado si abajo la red lo protege? Después entendí que aunque la red los protegía, no hacía que ellos hicieran el trabajo descuidadamente o que no procuraran entrenar cada día mejor para evitar problemas en el futuro, sino que a pesar de la red ellos procuraban ensayar, practicar y tener mucho cuidado en los movimientos y en las acciones. Más tarde, cuando yo conocí la gracia salvadora del Señor, entonces lo apliqué y yo dije, así es la gracia de Dios. Por eso hablo de la red de la gracia, porque aunque la gracia de Dios me sostiene en medio de las caídas de la vida, los fracasos, los quebrantos, eso no significa que debo ser un descuidado. Aunque la red me sostiene, yo debo cada día caminar confiadamente, con seguridad, con disciplina, con entrega, con perseverancia, porque no puedo valerme de la gracia para hacer lo que yo quiero o vivir como yo quisiera. Por lo tanto, déjeme compartirte ahora esta foto de un trapecista para que veamos en gráfico justamente lo que acabo de explicarte. Evidentemente nos maravillamos frente al trabajo de los trapecistas, pero note la red que está allí abajo, sosteniéndoles, guiándoles y protegiéndoles. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la gracia de Dios? La Biblia habla mucho acerca de la gracia de Dios, pero yo quiero tomar algunos pasajes del apóstol Pablo referente a la gracia de Dios y meditemos en esto. Encontramos que en el libro de Romanos capítulo 5, él dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Y él dice, pero, y ese pero cambia todo, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, llamado Jesucristo. En el mismo capítulo, Romanos 5:17, Pablo dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande, note cómo intensifica, aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo.
Romanos 5:20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y Romanos 5:21 dice entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Note que Pablo establece una diferencia entre el pecado, la gracia, Moisés y Cristo. Y dice que el pecado tiene su efecto, pero más poderosa es la gracia de Dios. Moisés muestra la ley, que la ley venía a mostrar nuestra incapacidad para resolver los asuntos con Dios, pero ahora Jesucristo viene a ser la figura que exalta la gracia de Dios, que nos redime, quita nuestra condenación. Por eso es importante. Ahora, cuando hablamos de gracia, vamos a encontrar, en el próximo gráfico que les voy a mostrar, vamos a encontrar que hay por lo menos 3 corrientes dentro de las creencias religiosas o dentro de algunas iglesias cristianas, que hay 3 tipos de conceptos y perspectivas sobre la gracia. Y Dios quiere que tomemos una de esas 3 porque es la que se refleja en el Señor Jesucristo. De manera que veamos entonces esta explicación. Bueno, cuando hablamos acerca de la gracia, encontramos que hay 3 perspectivas. Una es lo que se llama la baja gracia, otra es la supergracia y luego está la gracia divina. La baja gracia es donde encaja lo que es legalismo. Nos presentan a un Dios que está vigilándonos para castigarnos, y si no andamos como debiéramos y de pronto caemos, nos quita todo lo que nos ha dado. Está la supergracia, que es la que dice, no importa cómo vivas, viva como tú quieres. Pero luego está la gracia divina, y la gracia divina nos muestra precisamente que Dios nos ha rescatado y nos ha liberado de toda condenación y nos ha puesto en lo que se llama justificación. Ilustrémosle de esta manera con este video. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra.
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Como hemos visto en este video, encontramos que en realidad la gracia no es una doctrina o un concepto teológico, sino que es una persona, Jesucristo. Pablo lo declara entonces en el libro de Romanos y dice que la ley, como lo leímos inicialmente, fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. La gracia es el Evangelio. Cuando Pablo habla sobre el Evangelio, habla sobre eso del Evangelio de la gracia completamente. Tu alma nunca se sujetará a la gracia radical de Dios hasta que puedas entender esa gran verdad dicha en las Escrituras. Puedes leer y releer estos versículos de Romanos porque hay algo que no puedes perder de vista en esta declaración si quieres realmente ser libre de la condenación. Las Escrituras declaran que somos pecadores, no porque peques, sino que pecas porque eres un pecador. Y este pasaje dice asimismo, no hay justo ni a uno, no soy justo. Si soy pecador, quiero serlo a causa de mis propias obras, es lo que dice la naturaleza humana. Pero la Escritura dice, no hay justo, ni aún uno. Y tenemos que llegar a entender totalmente eso, como lo revela Romanos 5:15. Y eso es muy, muy importante. No es tu desempeño, porque la baja gracia indica que si te desempeñas bien, tienes el perdón y la gracia, pero no es tu desempeño, porque tu desempeño finalmente no determina si eres pecador. Y si tu desempeño es bueno, tampoco certifica que porque te desempeñas bueno eres un santo. No, todo es por la gracia de Dios. Entonces yo tengo que, recuerdan la red, entender que Dios pagó un precio por mí. Jesús vino a morir por mí y de eso tengo una tremenda deuda porque Él lo dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es algo que tenemos que llegar completamente a aceptarlo. En Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea, la obra del enemigo siempre es condenarnos, la condenación, pero la obra del Espíritu Santo es convencernos. Es lo que se llama convicción. Hay varias traducciones que agregan al versículo de Romanos 8, tratando de explicar lo que dice allí claramente en las Escrituras. Pero, ¿por qué es tan importante entender lo que Pablo declaró? Muchas personas están atrapadas en un carrusel de condenación y muerte. Y cuando caen, se sienten que nunca han sido cristianos. Ahora, ¿esto qué significa? El saber que el perdón que Dios me ha dado, porque Jesús vino 2000 años antes que yo naciera a morir por mí, me impulsa un compromiso de vivir en ese nivel. Me ha perdonado profundamente, entonces ahora yo tengo que vivir
en respuesta a ese amor que Él nos ha dado. Cristo nos dio el regalo de la no condenación. ¿Pero para qué? ¿Para ir a pecar? No. Justamente para lo contrario, para no pecar más, porque la deuda que yo tenía ha sido totalmente cancelada. Y eso es importantísimo. Nos cuesta aceptar eso, porque nos han enseñado algunas verdades que no son radicales. Pero hay otra verdad radical en el Nuevo Testamento en cuanto a la bondad y la gracia de Dios, y es el hecho de que su fidelidad, en primer lugar, hace que el pacto funcione. En el Nuevo Testamento, Cristo es el hacedor del pacto. El pacto del Nuevo Testamento, el acuerdo que Él hace que nuestra salvación sea posible, es un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Yo no estoy ahí. Es un acuerdo entre el Padre y el Hijo. No es un acuerdo entre nosotros y Dios, porque no tenemos cómo llegar a un acuerdo, porque somos pecadores. Pero Jesús es el hacedor del pacto, es el que lo mantiene. Hebreos capítulo 7, 22 lo declara de esta manera. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Nota lo que dice. Hebreos dice que Jesús es el fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros no podemos pagar. Estamos endeudados con Él. Es como el que saca un préstamo, compra algo y busca un fiador, pero el que está sacando el préstamo sabe que no va a pagar. Y el que le está vendiendo sabe que no va a pagar. Pero ¿cuál es la garantía? El fiador. El fiador es un hombre con dinero. Entonces eso le da la garantía. Este no paga, pero el fiador sí va a pagar. Y es lo que Hebreo dice, que Jesús ha venido a ser el fiador de un mejor pacto. Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron un pacto juntos para tratar con el pecado. Dios el Padre mantiene su promesa para bendecirnos al colocarnos en el Hijo. Por eso la Biblia dice una y otra vez: estoy en Cristo, escondido en Cristo. La sabiduría de Dios es increíble. Él te ha puesto a ti en un lugar donde el pacto se mantendrá. Y este arreglo nunca puede ser cambiado, que es precisamente lo que Jesús declaró: nadie viene al Padre sino por mí, según Juan 14, 6. Significando que Él, el Señor Jesús, es el hacedor y el fiador mantenedor de este pacto. Es por eso que Jesús declaró: no os dejaré, en Juan 14, 18. Yo no sé si ya te has dado cuenta de esto aún, que este versículo no es solo una promesa, sino una dulce amenaza, como dice el Dr. Ted Roberts, porque Jesús está prometiéndote que si piensas que logras escaparte de Él para que no te ame, eso no va a ser posible, porque tú lo intentarás dejar, pero Él no te va a dejar a ti. Entonces, concluyendo, ¿qué decimos? La red de la gracia no está debajo de nosotros para vivir como queremos, sino que la red de la gracia está para protegernos y ayudarnos a movernos en una dimensión completa y total, afianzados no en lo que yo hago, sino en lo que Jesús hizo por mí para llevarme a un nuevo nivel. Así que si estás bajo condenación, sintiendo seré cristiano, no seré cristiano, soy malo, olvídate. Ninguno es justo, pero tú estás anclado en el Señor Jesucristo y permite que esa gracia de Él te abrace, y es esa gracia la que te transforma. Porque cuando uno se da cuenta lo que tiene en Él, definitivamente nuestra vida cambia. Este es el deseo mío en este día, es que puedas apreciar la gracia grande de Dios y moverte en ese amor y decir: me has amado tanto, Señor, que quiero vivir en esa dimensión nueva y diferente. La paz de Dios esté contigo. Que cada día el Señor te sostenga y te dirija en el camino que Él mismo
te ha marcado que hace la total diferencia?